Hoy cerramos las clases acerca de las traducciones y esto era, y lo voy a reafirmar al rato, porque vamos a hacer ahorita en Romanos, nosotros vamos a estar ocupando la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, para el tiempo de la predicación, porque, como ahorita lo vamos a ver, mantiene una uniformidad en el texto, clara, es precisa, mantiene los términos y, como lo vimos la semana pasada, tiene una equivalencia formal. No sé si recuerdan qué eran las equivalencias formales. Obviamente, si no estaban aquí, pues no lo van a recordar, ¿no? Pero nuestro hermano Chris habló acerca de la equivalencia formal y dinámica, que es algo importante para las traducciones. ¿Recuerdan qué era? Equivalencia formal y dinámica. ¿A qué les suena? ¿O a qué les suena? Pueden decir algo, ¿no? La que todos dicen literal. ¿Esa cuál es? Es la primera que dijo. ¿La dinámica? No. Muy bien, muy bien. La formal. Es la literal, es la Reina Valera. Y la dinámica es la que utilizamos ahorita en iglesia, que es la NTV. Ajá. Para un contexto o algo, un lenguaje más para nosotros, más contemporáneo. Exacto. Cuando nosotros hablamos de las traducciones, a veces se cree, es que ¿por qué hay tantas traducciones, no? Ahorita voy a colocar las que la historia fueron las primeras y las que actualmente son las más populares, ¿no? Pero actualmente hay 35 versiones en español. Entonces, hablar de todas ellas, pues es un caos, ¿no? Pero cuando nosotros nos referimos a que se traducen palabra por palabra, esa es una equivalencia formal. Cuando se traduce por idea o pensamiento, esa es una traducción que dinámica. Luego hay otras que ya se vuelven un poco más como paráfrasis, en donde todavía la NTV, por ejemplo, mantiene algo de equivalencia dinámica, pero no tiene tanto en dar el autor, más bien los traductores, en poner una explicación tan larga de las cosas. Como, por ejemplo, la Biblia de Dios para Todos o la Palabra de Dios para Todos, la traducción en lenguaje actual, esas dos ya son traducciones dinámicas, pero tirándole más una paráfrasis. Una paráfrasis, en pocas palabras, es: yo leo el texto y entonces lo voy a resumir y lo voy a dar como un sintetizado, un condensado de lo que viene. Entonces, esas traducciones, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, que quizás serían mejor ¿para qué? Para un uso devocional, no tanto para un estudio formal. ¿Por qué? Porque no mantiene los términos, no mantiene exactamente cómo se debe de decir. Y el día de hoy vamos a ver la historia de las traducciones o un poco acerca de la historia de las diferentes versiones. Pero antes de eso quiero leerles Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 38. Dice así la palabra de nuestro Dios. Desde la sección B, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Aunque en el contexto inmediato, este párrafo de la fe habla sobre todo de personajes del Antiguo Testamento. Pero algo interesante es que muchos de los autores de las primeras Biblias pasaron por eso mismo. Fueron perseguidos, querían matarlos, algunos fueron muertos a través de la hoguera. ¿Por qué? Porque no era posible que se diera en el lenguaje de la gente, en el vulgo, la Biblia. Y voy a explicar el por qué antes de entrar de lleno a las traducciones. Y dentro de la historia nos dicen que por ahí, por el siglo V después de Cristo, los líderes de la iglesia empiezan a tener un poder político.
Me encanta cuando muchas veces se dice que el primer papa fue Pedro, ¿no? Eso no tiene ni base ni histórica ni bíblica. Él no fue el primer papa. El primer papa se da a partir del siglo V como tal, la palabra papa, que él tenía una injerencia política y religiosa. Entonces, nosotros a través de la historia nos hemos dado cuenta que cuando personas empiezan a tener cierto poder, también quieren tener un poder para gobernar, para tener gente a su cargo. Y si no me lo creen, pues miren a los candidatos de Morena, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos son artistas. Entonces tenemos, por ejemplo, a Sergio Mayer, que de repente él estaba dirigiendo lo de la cultura en México, ¿no? ¿Por qué? Porque no basta con solamente tener algo, sino necesitas tener un poder político. Y eso se ve con los primeros papas. No bastaba con ser líder religioso, no bastaba con tener una autoridad dentro de la iglesia, sino querían tener un poder político. Empiezan a agarrar tierras, empiezan a tener su ejército, empiezan a conquistar. De hecho, hubo un punto en la historia en donde habían dos papas. Estaba el papa de Roma y estaba el papa de Sabiñón, que el de Alejandría traduce o más bien manda su reinado a Francia. Y se estaban peleando para ver quién tenía más poder, para ver quién tenía más dinero. Y obviamente el que tenía la más lana es el que le ganó al otro, ¿no? El papa de Roma es el que destituye al de Sabiñón y vuelve a tener poder. Entonces logra tener todas las tierras. Y después de que tienen tierras, después de que tienen poder, se dan cuenta que ellos necesitaban en algún punto poder controlar a la gente. Por eso las Biblias estaban solamente en el idioma latín, que era el idioma de los eruditos, que era el idioma de las personas académicas. Y entonces una de las primeras versiones que se da en el siglo IV por Jerónimo se llama la Vulgata Latina y se vuelve en latín. ¿Y quién creen que podía leer eso en el siglo IV? Nadie. El Papa, los líderes eclesiales y ya está. Entonces, y se imaginan que ahorita seguiríamos leyendo solamente en latín. Yo me los puedo chamaquear y decirles, no, es que aquí dice esto. Y ni se dan cuenta. Ese era uno de los problemas en ese tiempo, ¿no? Que exactamente. Nada más los líderes podían leer la Biblia y los demás no. Y ahí era cuando ya los... Exactamente. Y entonces, como solamente estaba en latín y no podía tener acceso a todo, cosa que si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, uno de los que mayor hace algo para la iglesia es Pablo, que escribe 13 epístolas. Él le habla a las iglesias. Si se dan cuenta, Pablo no dice al hermano Andy que habla latín en la iglesia de Éfeso. No, él dice a los santos ¿de dónde? De Éfeso, de Corinto, de Galacia, bla, bla, bla. Entonces, la intención siempre de la palabra de Dios, como lo había mencionado Chris en la clase pasada, era comunicarse, comunicarla. A través del hebreo, que era algo común, y a través del griego, que no solamente era algo común, sino era algo que se hablaba en todas partes del mundo. Y literalmente, porque en la antigüedad, todas las partes del mundo era de España hasta un poquito más allá de Transjordania, ¿no? De que ahorita serían los países árabes. Era todo el mundo, eran los confines de la tierra, porque no se conocían más. Entonces, literalmente, en casi todo el mundo se hablaba griego. Pero hubo un tiempo a partir del siglo IV que siempre se hablaba latín, nadie podía tener acceso a la Biblia hasta que en español, ¿le puede dar clic, hermanito, por favor? En español tenemos la primera versión no completa de la Biblia, algunos pasajes del Antiguo Testamento, algunos del Nuevo Testamento, todavía no era el sintetizado, en 1280. Y fue una versión que se le conoció como la Biblia Alfonsina, compuesta ¿de qué? De 5 volúmenes. Algo chistoso que yo le comentaba ayer a Chris era que salió dentro de las NBLA una versión que se llama la Biblia del Ministro, ¿no? Que es para líderes, para pastores, que tienen referencias, muchas cosas. Y yo le decía, y me dice, Chris, ¿por qué no te gusta esa? Yo le digo, no, porque esta es más compacta, esta es más chiquita. Yo puedo aquí traer aquí todo lo que necesito en estas dos cosas y ya está, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo este curso, yo decía, imagínense cargar con 5 volúmenes tu Biblia, ¿no?
Entonces, literalmente ellos aquí llevaban, estos eruditos, sus 5 volúmenes. Si a veces se nos olvida la Biblia, si a veces es más fácil en nuestro celular buscarlo, imagínense, ¿dónde estará Santiago, no? ¿Estará en mi volumen 4? ¿Estará en el 5? Entonces era compuesta por 5 volúmenes. Y algo curioso, que en casi todas las versiones de la Biblia fueron patrocinadas por un rey. Casi en todas las versiones de la Edad Media y posreforma, hasta 1600 y tantos, 1700, fueron patrocinadas por un rey. ¿Por qué? Porque tomaba tiempo, número 1, había que comer. Número 2, se necesitaba dinero para poderlo ir a como imprimir, por así decirlo, y obviamente tenían mucho arte. Entonces, esta es una porción de la Biblia alfonsina de ese tiempo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta es una palabra capitular, es una P, como una P, y tiene mucho arte. Fue patrocinada por Alfonso X, conocido como el Sabio, llamado así, entre otras razones, porque fue promotor de la Escuela de Traductores de Toledo, ahí en España. La Biblia alfonsina, algo interesante es que es una traducción ¿de dónde? Por lo tanto, esta Biblia no toma en cuenta el hebreo ni el griego. Simplemente la intención de la Biblia alfonsina era bajar un idioma de los sabios al pueblo, ¿no? Al español. Y es un español castellano o castellanizado. ¿Venía en latín entonces? No, ya está en español. Pero esta Biblia se basa en la Vulgata latina. Entonces, no el que, bueno, fueron un equipo de traductores, los que hicieron estos, la Biblia alfonsina, se basan del texto en latín, no se basan en idiomas originales. Por lo tanto, imagínense que yo tenga mi Biblia en inglés. Chris me regala una Biblia en inglés, yo la traduzco al español y después yo la quiero compartir a la Sierra Zapoteca, ¿no? En algún idioma. Tan siquiera, o más bien, yo debo de estar muy preparado para poderlo traducir muy bien desde el inglés y después traducirla muy bien a un dialecto. Entonces, imagínense, del hebreo y del griego se pasa al latín y ya se perdieron cosas, y entonces del latín, sin consultar el hebreo y el griego, se pasa al español. Pues no era muy buena esta traducción, ¿no? Pero se hizo el intento, se hizo el esfuerzo. Segundo, ya está la Biblia. La Biblia alfonsina es un o fue una introducción, ahora sí, a la Biblia de Alfonso V de Aragón, quien gobernó además varias partes de Italia y vivió entre 1416 y 1458, perdón. Este rey europeo patrocinó muchos proyectos culturales, entre los cuales está una traducción del Antiguo Testamento al español, excepto Eclesiastés. ¿Y por qué no sale Eclesiastés? Porque los traductores creyeron que el libro de Eclesiastés era demasiado elevado y era muy judío para la audiencia de ese tiempo. Entonces ellos decían, es más un contexto judío, es más un contexto de una poesía, entonces nos vamos a evitar de problemas. Voy a traducir todo el Antiguo Testamento al español para que la gente pueda tener acceso a esto. Y ellos ya consultaron el hebreo. Bueno, nada más el hebreo, porque nada más fue el Antiguo Testamento. Entonces ya empezaban a poder traducir más y más para que la gente pudiera tener acceso. Después ya tenemos un Antiguo Testamento y ahora Martín Lucena es el encargado de editar la Biblia al español. Él fue un judío cristiano en donde una persona, Íñigo López de Mendoza, que era marqués de Santillana, nuevamente una persona que tenía poder, que tenía dinero, famoso militar y escritor español, patrocinó la que quizás fue la primera traducción del Nuevo Testamento, ahora sí, del griego al español. Ya no del griego al latín y luego del latín al español, sino él consultó por medio de Martín de Lucena el texto en griego y lo traduce al español en el año 1450. Entonces, apenas en el año 1450 solamente podían leer el Nuevo Testamento y tenían que comprar todavía el Antiguo Testamento. Entonces, tenían que tener 2 Biblias grandes, pesadas,
para poder consultar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es hasta que es la obra magna que se da en el tiempo de la Reforma, que es lo que se conoce como la traducción Reina Valera. Aquí, este personaje, Casiodoro de Reina, un religioso español, ¿convertido a qué? Al protestantismo. Y esto es algo muy importante. Él es plenamente católico romano, pero se convierte al protestantismo por los escritos de Martín Lutero y otros reformadores. Y él es quien traduce los textos originales tomando en cuenta el hebreo, el arameo y el griego. Por eso esta versión es de las más importantes y hasta ahorita perdura, porque él ya toma el Antiguo y el Nuevo Testamento desde sus idiomas ¿qué? Es más, él ya toma en cuenta el arameo, aunque solamente hay unas porciones del arameo en la Biblia, pero él ya lo toma en cuenta. Por eso es una versión más fiable, más clara. Reina hizo la primera traducción castellana completa de la Biblia, la cual fue publicada en Basilea, Suiza, en 1569. 1569 sale la primera Biblia. 300 años después de la primera traducción al castellano, pero del latín. Entonces, durante 300 años, la gente tenía que buscar sus métodos, sus herramientas, para poder tener el Antiguo Testamento de un lado y para tener el Nuevo Testamento del otro. Y a nosotros se nos hace difícil cargar una Biblia de este tamaño. ¿Se imaginan? Y para ellos era de gran bendición, era de gran tesoro. La Biblia del oso no me la he comprado, he estado tentado en comprármela. Hay una versión original, o sea, del tamaño original, y sí es como de este vuelo, la Biblia del oso. ¿Y por qué le dicen la Biblia del oso? Bueno, es llamada la Biblia del oso, que es la primera versión. Ojo, no se llama la Biblia Reina o la Biblia Reina Valera. La primera versión de estas se llama la Biblia del oso. Es la primera que se imprime. ¿Por qué? Por la traducción, por la ilustración, perdón, en su portada, si se dan cuenta aquí, pues el ilustrador quiere hacer un oso, parece más como un chango, pero quiere hacer aquí un oso que está agarrando aquí su miel. Quiere alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esta ilustración o este logotipo en la portada para evitar el uso de iconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, o sea, al español. No se podía. Y como entonces las demás personas tenían que huir por sus vidas, tenían que pedir asilo a estos reyes para que la Iglesia Católica y la Inquisición no les hiciera daño, él, Casiodoro de Reina, dijo, nos vamos a evitar de problemas, voy a decir que es un libro normal, cualquier otro, y le voy a poner un osito para que se vea bonito, y ya está. La primera Biblia del oso, en 1569, se otorga. Ahorita no existe la Biblia completa, hay fragmentos en el Museo de Francia, en el Louvre, ahí está un fragmento, pero no está la original completa, ¿no? Esta traducción del Antiguo Testamento está basada en un texto masorético hebreo, ya que Reina consideraba que la Vulgata latina contenía errores y cambios. Como veía esta persona, Casiodoro de Reina, que la Vulgata tenía errores porque está en latín y no checó todos los manuscritos originales. El texto masorético, aunque van a haber palabras quizás que son como muy raras, el texto masorético es simplemente lo que se tenía como confiable del texto del Antiguo Testamento. Entonces él consulta ese texto y dice, no, la Vulgata latina tiene errores, voy a hacer yo mi traducción exacta. Y el Nuevo Testamento, él toma la base del Textus Receptus, que en español sería el texto recibido, que él lo hace Erasmo y Stephanus en estos años, en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Ahora bien, el texto masorético es el mejor texto que se tiene del Antiguo Testamento y el texto recibido es lo mejor que se tenía del texto griego. Pero ojo,
estos textos, el texto recibido, solamente era a partir del siglo VIII después de Cristo. Por eso la Reina Valera, las traducciones Reina Valera, aunque ha pasado por una edición o reediciones, porque los que tienen Reina Valera dice Reina Valera 1900 ¿qué? Aunque tiene unas traducciones, sigue siendo un texto recibido de textos a partir del siglo VIII. Más adelante voy a mencionar un poco más de esto, pero no quiero ahorita hacerlos mucha vuelta. Más tarde, para la segunda edición de la Biblia, hay una persona, Cipriano de Valera, que dice, oye, está muy bien, está muy bonita la Biblia del oso, pero hay que pulirla. Entonces, Cipriano de Valera comienza la primera revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina en 1582 y la concluye en 1602. Por lo tanto, ahí ya no es la Biblia del oso. Ahí, ahora sí, en 1602 se vuelve la Biblia Reina Valera. Entonces, esa Biblia tiene más de 400 años en imprenta, ¿no? En vigencia. Entonces, le debemos mucho y por la gracia y obra de Dios, estos personajes vieron la importancia de tener en español todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Reina Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día, la Reina Valera es una de las Biblias en español más usadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de la Reforma Protestante. Fue editada y revisada en varias ocasiones y es las que más revisiones ha tenido. 1862, 1865, 1909, 1960, 1995 y la que actualmente está en circulación o fue la última en el 2011, que se le conoce como Reina Valera Contemporánea. Más adelante hablo un poco de esto. De hecho, en la siguiente filmina. Pero un dato de la Biblia Reina Valera es que Calvino la detestaba. No le gustaba la Reina Valera. No ocupaba Reina Valera. De hecho, ahí en Ginebra estaba prohibido, si había algunas personas que hablaban español, estaba prohibido ocupar la Reina Valera, porque creía que tenía mucha tendencia política. Entonces, actualmente no se tiene, como yo les digo, las Biblias del oso original y la primera edición de ya Reina Valera de 1602 no se tiene. Por lo tanto, no podemos analizar y saber más de por qué tenía tanta tendencia política, ¿no? Pero algo interesante es que Juan Calvino no la leía, entonces ahí yo pude descansar y decir, bueno, no soy el único que quizás estaba en contra, ¿no? Entonces, Reina Valera Contemporánea fue su última edición del 2009 al 2011. ¿Cuál es la diferencia de esta Reina Valera Contemporánea? Tiene una metodología de equivalencia formal, ¿no? Ya vimos que es palabra por palabra. Está basada en la traducción de la Reina Valera, pero con un español más ágil y contemporáneo, ¿de acuerdo a dónde? A Latinoamérica. Entonces, a partir del 2009, la Reina Valera como tal cambia el vosotros, el oísteis, ¿por el qué? Por el ustedes, el han oído o han escuchado. Es una revisión de este texto y no una ¿qué? Una traducción. Aunque actualmente se vende como una traducción Reina Valera Contemporánea, pero está mal. O sea, las personas quieren hacer marketing de eso, pero no es una traducción, simplemente es una revisión o una reedición de este texto. Que la Reina Valera Contemporánea, aunque se hace en el 2009, sigue teniendo el texto recibido, que significa que son textos del siglo ¿qué? Siglo VIII en adelante. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar del texto recibido? Porque de repente, en 1945, de los años 20 a los 50, les dio pues mucho por ir a excavar ruinas en Egipto, ruinas en el Medio Oriente. Muchas excursiones pagadas por Estados Unidos y también por Israel se empezaron a hacer en Egipto y en el Medio Oriente. Y en 1945 a 1947 se empiezan a excavar un pequeño poblado
ahí en Qumran. Y entonces se encuentran los excavadores pergaminos de la Biblia que datan del siglo 3, 4 y hasta en adelante. Hay algunos muy tardíos que hablan del siglo 5, siglo 6, pero se encontraron del siglo 3. Entonces, ¿qué pasó con esos textos? Esos textos son más ¿qué? Más antiguos. Entonces, imagínense, si yo hago una carta en el año 800, que esta persona vivió, por ejemplo, en el año 100, yo viví en el año 100, de repente Chris hace una carta mía, o que diga algo de mí en el año 800, pero encuentro que el hermano Arturo habló algo de mí en el año 300, ¿cuál ustedes creen que es más confiable? ¿Hablar después 800 años o hablar después 300 años? Y ahí es donde mucha gente quiere hacer la Biblia como un lado y dice, ¿cómo es posible que la Biblia en el 2020 y todo eso? ¿Saben cuántas obras se tienen de Platón actualmente conocidas? Porque nadie le niega nada a Platón. Actualmente, originales no se tienen, como la Biblia, no hay manuscritos originales, pero copias más antiguas de Platón datan de 1100 años después. 1100 años de que Platón vivió, se escribe acerca de él. Aristóteles, 800 años después, se encuentra su primer escrito, que es la República. 800 años después. Y de repente se encuentran que en el siglo III, o sea, apenas 300 años después de la muerte de Jesús o de la vida de Jesús, ya estaba circulando estos textos. Y por eso hizo un boom lo de Qumran. Y entonces empiezan a ver otros eruditos que tratando de sacar, ¿qué? Esa Biblia. Una Biblia que ya tome en cuenta los textos de Qumran. Y a eso se le llamó texto crítico. En la Reina Valera, por ejemplo, hay muchas porciones que no van a aparecer en la NTV o en la NBI. Mucho menos hay una Biblia que se llama la Biblia textual, que no la pongo aquí porque no es tan común, pero la Biblia textual completamente omite esos pasajes que han sido como añadidos en pergaminos después. Entonces, actualmente se dice o no se ocupa tanto la Reina Valera en círculos académicos, porque ocupa un texto recibido del siglo VIII, que actualmente estas Biblias ocupan el texto crítico del siglo ¿qué? III. Siglo III, IV y V. ¿No? En la Biblia de las Américas, que ya toma en cuenta estos manuscritos más antiguos, fue completada en 1986 por un equipo de eruditos en Biblia, cristianos evangélicos, todos ellos originarios de América Latina. La Biblia de las Américas es una obra original traducida directamente de los idiomas originales hebreo, arameo y griego, directamente al español, pero conservando la línea castellana de la Reina Valera. Lo curioso es que todos estos eruditos o el equipo que traduce la RBLA son de América Latina. Pero si ustedes leen la Biblia de las Américas, sigue con vosotros, sigue con el oísteis. ¿Para qué? Para que fuera más fácil el poder cambiar de la Reina Valera a la Biblia de las Américas y que no dijera la gente, oye, acá me falta un vosotros. Bueno, yo no hablo como vosotros, pero aquí me falta, ¿no? Pues ya se había ocupado la Reina Valera, ¿cuántos años? 400 años. Entonces, por eso lo hicieron, no por otra cosa. Los de la Biblia de las Américas no son españoles, no nacen español, nacen en América Latina, con un equipo de América Latina, pero conservan la línea de la Reina Valera para que sea más fácil como el cambio, ¿no? La NTV. Durante un periodo de 7 años, más de 50 académicos, teólogos y lingüistas y correctores de estilo prepararon la nueva traducción viviente. La traducción NTV tiene una metodología llamada equivalencia dinámica, que es lo que vimos la semana pasada, que es idea por idea. Tenemos la NBI, que es una traducción de las Sagradas Escrituras elaborada por un grupo de expertos biblistas que representan a una docena de países de habla española. La NBI
es la Biblia que tiene más equipo trabajando o más biblistas, más expertos de diferentes partes del mundo y que pertenecen a un buen número de denominaciones cristianas evangélicas. Por eso la NBI se ocupa en muchas denominaciones pentecostales o carismáticas, porque esas personas o varios de los eruditos pentecostales carismáticos que les gusta mucho quizás hablar de la palabra prosperidad, hablar de la palabra abundancia y todo eso, dijeron, oye, queremos que se pueda ocupar en todos lados, entonces vamos a respetar esas frases o vamos a respetar esos sinónimos. Y entonces por eso la NBI, si ustedes ven algunas porciones o personas que predican el evangelio de la prosperidad, no van a hablar desde una NTV, no van a hablar desde una Reina Valera, van a hablar desde una NBI. El problema con la de español es que no es el mismo grupo que en inglés. La Biblia en inglés, NBI, bueno, cambia las siglas, pero la Biblia en inglés es muy buena. Lamentablemente la Biblia en español deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque ya se mezclan muchas personas de diferentes partes del mundo y obviamente tiene un sesgo. Por mucho que digamos que sí, que no, hay un sesgo. Entonces, para poder poner de acuerdo a presbiterianos, luteranos, pentecostales, carismáticos, neopentecostales, si no se han puesto de acuerdo en muchas cosas durante más de 500 años, ¿ustedes creen que en 15 años, que es lo que se tardaron en sacar la NBI, se iban a poner de acuerdo? No. Entonces dijeron, ¿sabes qué? ¿Tú estás de acuerdo? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Te preocupa? No. No, pues a mí tampoco. Saquémoslo así. Por eso la NBI es de las Biblias que menos se ocupa igualmente en círculos académicos, ¿no? Y ahora tenemos la Biblia de las Américas. La NBLA es una traducción literal, sigue siendo una equivalencia formal, fiel a las Sagradas Escrituras según fueron escritas en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. El vocabulario, la gramática y la estructura de la oración han sido cuidadosamente traducidas para su claro entendimiento y fácil lectura, y tardaron más de 15 años en terminar. La única diferencia de la NBLA y a la Biblia de las Américas es que ya quita el vosotros, ya quita el oísteis y ya se vuelve en un español más práctico. Pero sigue permaneciendo, sigue teniendo la misma línea de la Biblia de las Américas. Es para gente hispana. Esta Biblia ya toma en cuenta el texto recibido, también toma en cuenta el texto crítico y entonces maneja como lo mejor de los dos mundos. La próxima semana les voy a traer la Biblia textual para que vean cómo hay porciones que se omiten. Porque como la Biblia textual ocupa el texto crítico, dicen, esto no aparece en los idiomas originales. Si ustedes van a los idiomas originales, por ejemplo, aquí tengo mi Nuevo Testamento en griego. Si ustedes lo leen, hay algunas porciones que la Reina Valera, por ejemplo, o en algunas partes la Biblia de las Américas, tienen que no están en el texto original, pero se añaden para dar énfasis. Se añaden para dar énfasis. No es que la gente quería poner ahí su cuchara, no, siempre son énfasis. Corresponde el 1% a esos textos y no afecta en nada en doctrinas centrales. Pero las Biblias que solamente y únicamente conservan los textos más antiguos, esas palabras totalmente la omiten. Algo que me gusta de la NBLA o de la NTV, porque también hace eso, es que pone un asterisco en esos pasajes que hay una añadidura. Y entonces dicen, en estos pasajes no se encuentran manuscritos originales, pero en esta sección iría. Entonces, algo que nos gusta de esta versión es que respeta las dos cosas, mantiene un equilibrio en el texto recibido, en el texto crítico, lo hace de una manera clara y sencilla y no altera en nada otros pasajes de la Biblia y mantiene los términos que se deben de mantener. Y hasta aquí es una breve historia de las traducciones. Ahora, yo les pregunto, porque ya acabamos este tiempo. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Si no, calle ahora o calle para siempre. ¿Alguna duda con las versiones?
Todo esto, hermanos, lo tratamos de dar muy fácil en 3 clases, pero hay gente que se dedica a estudiar esto, que se le conoce como crítica textual. Lo mejor sería que todos pudiéramos hablar griego y hebreo, ¿no? Eso sería lo mejor. Pero gracias a Dios, Él ha capacitado y ha dado dones y ha dado también la facilidad de los idiomas a gente para que nos haga más fácil esto. Porque una de las cosas, antes de que si alguien tiene alguna duda, mucha gente, y algo que no me gusta es que desechan todo, ¿no? Hay gente que dice solamente la Reina Valera porque la NBI es del diablo, ¿no? La NTV también. O al revés, ¿no? Hay muchas personas dentro de la academia, eruditos cristianos, que dicen lo mejor es la Biblia de las Américas para estudio o la NBLA, y de ahí en fuera todas son súper chafas. No se deberían de leer, no se deberían de ocupar. Y atacan mucho a la NBI y atacan mucho a la Reina Valera. No debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que vimos la semana pasada con Chris es que todas tienen un propósito. Entonces podemos aprender de todas. No le vamos a dar, ¿se imaginan a nuevos creyentes darle una Reina Valera, darle una NBLA? No va a entender los términos. Entonces se le da un NTV, una traducción en lenguaje actual, y se le va explicando, ¿no? Entonces, dudas o preguntas de las versiones de una vez. Ahorita voy a contestar todo. Así que saquen todas sus dudas, porque en 2 semanas ya iniciamos Romanos y ya vamos a ocupar la NBLA. Ustedes pueden traer la Biblia que quieran, ¿no? Lo pueden leer en la NTV, en la Reina Valera, en la que ustedes quieran. Pero desde el púlpito vamos a estar leyendo desde la NBLA. Dudo, pregunta, todo, hasta las que más creen que son más chafas, son importantes. ¿Alguna duda acerca de las traducciones? Porque debe de haber, o sea, no creo que no tengan ninguna duda existencial acerca de la Biblia. Por ejemplo, sí, hermanito. ¿Te acuerdas que una vez te pregunté que en la NTV tenía un texto bíblico que no aparecía en la Reina Valera? Que ahí aparecía el texto bíblico, pero en la NTV no, ahí como que se la salta, o deja ese versículo. Ese hueco. Eso es porque la Reina Valera, como tiene el texto recibido, son los añadidos. Entonces, la NTV solamente va a manejar el asterisco y va a decir, en algunas porciones, por ejemplo, en alguna porción de Marcos, pero hay textos, como no son los originales, como no estaban en los manuscritos más antiguos, entonces simplemente ponen un asterisco o no lo hacen. Y dicen, ¿sabes qué? Esto no existe. Ahora bien, yo pregunto, y la idea de todo esto es, ¿entonces está mal la Reina Valera porque tiene mucho texto? No, no está mal. El punto es que como vienen de una tradición de más de 600, 700 años, entonces los copistas, los escribas, tenían que dar un mayor énfasis. No es lo mismo el grado académico que podía tener una persona en los primeros siglos que en los siglos posteriores. Mientras más pasaban los años, era más difícil tener acceso a la comunicación, hasta la Reforma, que es que empiezan a haber universidades y todo eso. Entonces ellos lo tenían que explicar aún más. Entonces hay muy pocos pasajes, se llaman textos espurios, por ejemplo, Primera de Juan, hay en Marcos. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esos casos? Debemos de comparar y decir, ok, la Reina Valera me lo maneja, en las otras versiones no, por lo tanto, ese debe ser un texto que añadir. Lo leemos y nos vamos a dar cuenta que, o me va a decir algo acerca de la ascensión de Jesús, que no hay como mucho, no hay mucha doctrina, no hay mucha teología. Me va a decir algo acerca del Espíritu Santo, me va a decir algo acerca de, por ejemplo, cuando se habla de Jesús dice, estos demonios solamente salen con ayuno y oración, la palabra ayuno no aparece en ninguna otra versión más que en la Reina Valera, porque la palabra ayuno se agrega a partir del siglo VIII. Entonces, cuando se habla acerca de esto, la gente dice, ¿pero por qué aparece eso? Porque en ese tiempo las personas o los copistas de ese entonces, ellos veían como parte vital el poder orar y el poder ayunar. Entonces, lo mejor sería el poder tener 3 versiones con diferencias de equivalencia, una Reina Valera, una Biblia de las Américas y una NTV o NBI para poder comparar.
Sí, hermanita. Acerca de lo que dices que encontraron. Qumran, ajá. Ajá. ¿Esos en dónde están contenidos? Esos se dividieron en muchas partes del mundo, pero la mayoría los tiene la Universidad de Jerusalén. Ellos tienen todos los textos que se encontraron. De hecho, en el 2017 se encontraron más textos en Qumran. Qumran es una porción, pero tiene muchas cuevas y se siguen viendo más y más manuscritos. Yo espero, primeramente Dios, que se puedan encontrar manuscritos del siglo I y II, si es su voluntad, si así lo quiere. Pero tardaron 600 años en encontrar manuscritos a partir del siglo III. Entonces, no sabemos cuánto tiempo falte, pero se siguen excavando. Y esos se encuentran en la Universidad de Jerusalén y están intactos. Otros más se mandaron a Francia y otros más se encuentran en Alemania, pero son muy pocos. Pero no están agregados en ninguna Biblia actual. Sí, en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas, en la NTV, en la NBI, en todas las traducciones después de 1950 están agregados esos textos. ¿Y entonces la Reina Valera? Pues, no, en la Reina Valera, la revisión del 60, lo único que hacen es una reedición. No incorporan los textos antiguos, porque sigue siendo su base. Es lo que dije al principio. Por ejemplo, la Biblia contemporánea, la Reina Valera contemporánea, sigue teniendo el texto Receptus, el texto recibido, el del siglo VIII. No cambian en nada eso. Entonces, esas no están los textos de Qumran. ¿Algo más? Otra duda o pregunta. Este es un buen tiempo para poder ver. Porque, no sé ustedes, pero a mí una pregunta que yo me haría sería, ¿y entonces son confiables las Biblias? ¿Son confiables las traducciones? No sé si ustedes lo habían pensado, pero hay 32 traducciones en español. Hay más de 85 versiones al inglés. Entonces, ¿son confiables? ¿Cómo yo sé que tengo la palabra de Dios? Muy sencillo. Número 1, soberanía de Dios. Si Él comunicó desde el principio que se debía dar a todo el pueblo, entonces Él va a preservar su palabra. Número 2, están los textos en hebreo y en griego. Cuando la gente, y sobre todo escépticos, a mí que me gusta mucho el área de apologética, que me dicen, es que hay cosas añadidas, hay esto y el otro. Claro que sí, pero mira, te presento el texto griego. Tú saca tu traducción. No, pues no sé griego. Ahí está. Los eruditos que sacan la Biblia son expertos en los lenguajes hebreos, griegos, arameos. No es que a mí me dicen, oiga, pastor Miguel, ¿quiere traducir una Biblia? Ah, claro que sí voy. No. Son personas que han pasado más de 35 años estudiando lingüística, estudiando idiomas, que saben teología, muchas cosas. Entonces, las traducciones que tenemos, aún a la Reina Valera le debemos muchísimo, de que pudimos tener el texto. Es más, muchos de nosotros fue lo que leímos al principio, ¿no? La Reina Valera. Es más, yo me sé, algo que yo le digo a Chris es, yo me sé los pasajes en la Reina Valera. No me sé textos o no memorizo tanto en la NTV o ahorita en la NBLA no me aprendí ningún texto. Todos son de la Reina Valera. Le debo muchísimo. Entonces, no hay ninguna versión mala. No hay. Sí, María. Acerca de lo que dice de la Reina Valera, para mí, en lo personal, se me hace como más propio, más respetuoso su lenguaje hacia Dios. No sé. Pero sí, o sea, estoy abierta a las otras versiones, pero para mí, la Reina Valera se me hace un lenguaje como más respetuoso hacia Dios. Claro, bueno, no podemos decir que las otras no sean tan respetuosos porque si no sería tirar el trabajo de todos los eruditos y decir que no respetan tanto a Dios. Más propio. Más propio, porque es un lenguaje de 1600. Entonces, en 1600 era muy propio. Ahorita, si ahorita hiciéramos una traducción, pues habría el Jesús es chido o algo así, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta el contexto, desde cómo se escribe. Entonces sí, es muy propio. Y nuevamente, y gracias a Dios de que hay muchísimas versiones para que nosotros podamos escoger cuál es la que más nos gusta, ¿no? Ah, exacto, eso es lo mejor, complementarlo. Algo que me gusta de la NBLA
es que tiene pues los nombres de Dios y pronombres con mayúscula. No sé si lo hayan notado, pero en esta Biblia tiene mayúsculas cuando se refiere a Dios. Entonces también es muy respetuoso a Dios. Pastor, entonces, ¿qué pasa entonces con Marcos 9:48? Ese es el añadido. Entonces, ¿ese se añadió? No es... Ese es un texto espurio. Ese texto es añadido para dar un énfasis en todo el trabajo que Jesús está haciendo y se añade para eso, simplemente como un énfasis. Ahora, en la BTX, en la Biblia textual, esos textos no aparecen. Entonces, aquí ya es algo de conciencia para saber si esas porciones se predican o no. Hay gente que no las predica porque no se encuentran los manuscritos originales y hay textos que sí los predican. ¿Algo más? Bueno, es que yo estaba investigando, acerca de que estos rollos que se encontraron antiguos, los que tú dices, pues sí, están contenidos en las nuevas, pero hay que tener cuidado porque también lo dicen, es que encontraron tales rollos y eso afecta tal libro, Marcos, qué sé yo, del Nuevo Testamento. Entonces, eso como que dices, qué onda, ¿no? Pero hay que tener cuidado y decir, bueno, estos ya están contenidos en las nuevas, quiere decir que estos sí son confiables a los que ellos mencionan, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí. Y hay, por ejemplo, decir, no, es que hay unos rollos que se encontraron que dicen que Jesucristo se casó y todas esas cosas y distorsionan totalmente la esencia, ¿no? Bueno, los que usted menciona son textos que son apócrifos. Entonces, en Qumran no solamente se encontraron pasajes de la Biblia, se encontraron muchísimos textos sobre todo de judíos, obviamente, que no es literatura sagrada como tal, no es literatura bíblica. Habían muchos pasajes. De hecho, las Biblias católicas tienen los libros deuterocanónicos, ¿no? O los libros mal llamados apócrifos. Pero esos textos vamos a encontrar, o estos excavadores van a encontrar textos de muchas cosas, pero los textos bíblicos, o sea, lo que se preserva, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Antiguo Testamento, todo eso, como son textos más antiguos, tenemos una idea de cómo eran los originales. O sea, nos vamos acercando más a cómo eran los originales. Entonces, sí, hay que tener cuidado, pero si hablan de una literatura extrabíblica, siempre los libros extrabíblicos hay que leerlos con cuidado. Pero en literatura sagrada bíblica, en los libros que conocemos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no pueden estar equivocados. Eso sí, no. O sea, las cartas que escribió Pablo, por ejemplo, a los de Galacia, o sea, los originales no existen. No existe ni uno. O sea, todo lo que escribieron en el 800, o sea, ¿lo encontraron ellos? Son copias de las copias. Así es. El más antiguo, el que se conoce, es por el siglo casi 2, en el 190, y es un fragmento así, de Marcos. Es lo único que se le conoce. Por eso nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios y volvemos a lo mismo, a que sí son copias de las copias, pero los copistas, los escribas, no eran cualquier hijo de vecina. Entonces, de hecho, muchas veces Pablo se dice que él no escribe como tal las cartas. Él le dictaba a una persona para que escribiera esas cartas cuando ya está muy, muy viejo, ¿no? Entonces Nehemías era copista, pero no era de que servía las copas. Exactamente. Es de los dos copistas. Porque yo estaba en un error hasta ahorita que estás hablando de los que copian, o sea, era copista, pero él copiaba los edictos del rey, o sea, inclusive hasta escribía la historia, ¿no? Sí, se les llama escribas. Diario, ¿no? Exactamente. Se les llama escribas, amanuenses, copistas. Y entonces sí, tenemos copias de las copias, pero nosotros tenemos más de 5,200 copias. ¿Saben cuántas copias se saben que existen de la Ilíada de Homero? 8 copias.
8 copias. Del Nuevo Testamento se encuentran 5,200 copias. Y nadie se queja de que la Ilíada de Homero no existe, ¿no? ¿Saben cuántas copias? El original de Dante Alighieri se encuentra a la mitad y sí es más original a la fecha que él escribe, pero copias de ese manuscrito se encuentran 10. 10 copias. Nadie, lo más que se puede encontrar de copias de manuscritos de algún texto que la gente reconoce como válido, ¿no? Que es Platón, los escritos de Platón, solamente hay 80. Entonces, decir que la Biblia puede tener algún error teniendo más de 2,000 años de historia, teniendo más de 5,200 copias que son más apegadas al original, pues es como, no sé, tú mismo ponerte una pistola y decir, no, pero Platón sí existe, ¿no? Platón sí existió. Jesús no, Platón sí. No, pues ¿qué va de 8 a 5,200? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Aún así, es un tema más amplio, por eso les digo, hay una ciencia que se dedica a esto, que se llama la crítica textual, pero nosotros debemos de agradecer a Dios de que podemos tener acceso a las diferentes Biblias, de que podemos nosotros comparar las diferentes versiones, de que también, gracias a Dios, que tenemos en nuestra iglesia personas que pueden leer los idiomas originales, ¿no? A mí el hebreo todavía lo tengo que pulir, pero que podemos estar seguros de que podemos extraer realmente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, debemos orar por la gente que ha dedicado su tiempo a todo esto, orar por las personas que antes de la Reforma dieron hasta su vida para poder entregar algún texto, y también agradecer a nuestro Dios de que ha preservado su palabra aún más de 1800 años. Entonces vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado, gracias porque podemos estar seguros, Señor, de que lo que tenemos aquí sí es tu palabra, de que es la forma en cómo tú te revelas, Señor, y cómo nosotros podemos saber de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tenemos en nuestras manos, Señor, que no fue fácil, que fue un proceso, que muchas personas tuvieron que ser exiliadas, muchas personas murieron por entregar un trabajo de la Biblia, Señor. Te agradecemos por las personas que entregaron su tiempo, su esfuerzo y su vida a poder editar, traducir, y también las personas que pudieron ser de apoyo económico para que pudiéramos tener todas estas versiones, Señor. Te damos gracias porque tú has preservado tu palabra, porque tú, Señor, eres el Rey y el Señor de la historia, y porque ahora nosotros podemos disfrutar de tener al alcance de nuestra mano todo lo que tienes que decir acerca de ti y nuestra forma en cómo nos podemos acercar a ti, Señor. Gracias por tu cuidado, llévanos con bien a casa, recibe tu honra y la gloria, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanitos, estamos despedidos. Dios los bendiga.